Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos quedamos en que estamos hablando sobre eh, distribuciones de probabilidad y hablamos de variables discretas y variables continuas, ¿no? Nos quedamos en esta parte donde dijimos que si en un espacio muestral tenemos o categorizamos variables discretas y variables continuas, por lo tanto, asumimos que el espacio muestral es discreto y si la variable de inicio es discreta y es continuo, si es continua, ¿no? Entonces, al final lo que obtendremos van a ser las probabilidades de los resultados en espacios muestrales discretos. Es decir, suena bastante obvio esto, pero les repito, esto causa confusión, ¿no? Entonces, recuérdenlo. Si estamos utilizando variables discretas, vamos a obtener resultados discretos. Y si son continuas, pues resultados de espacios muestrales continuos, ¿no? Ya sea números enteros o decimales, ¿no, profesor? Sí, si son discretas son enteros, ¿no? Y si son Y continuas, continuas son pueden decimales. ser decimales o O enteros, pueden fraccionarios. ser las dos. Muy bien. Entonces, esto es lo anterior, pero resumido acá en una imagen. Si tenemos una variable aleatoria discreta, ¿sale? Aquí también podemos ponerle guión continua. Vamos a tener de este espacio muestral posibles resultados, probabilidades. Entonces, la función de densidad de probabilidad que vamos a obtener va a estar para cada una de esos posibles resultados, ¿no? Y por lo tanto va a estar un espacio muestral continuo discreto, ¿no? Entonces vamos a definir la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos, ¿sale? Como xn o xi, ¿sale? Siendo así, vamos a definir que es una función de densidad de probabilidad. La función de densidad de probabilidad es una función matemática que permite determinar la probabilidad de, vean, tenemos, se denota como vimos en la clase pasada como f de x es igual a la probabilidad de que una variable aleatoria discreta x tome diferentes valores de xy. ¿Vale? Es decir, ¿cómo se definiría esto? A ver, Walter. ¿Está Walter? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cómo se leería esto? ¿Cómo se interpretaría? Tenemos la función de densidad de probabilidad que vimos en la clase pasada aquí, que se denota como minúscula, ¿no? F de X es la función de densidad de probabilidad. Nos dice acá que por definición es igual a la probabilidad de que una variable aleatoria discreta o continua tome los diferentes valores de X y, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Podría ser que la probabilidad depende de los valores que tome, bueno, del valor que tome dentro de ese espacio muestral. Exacto, sí, que va a haber una probabilidad para cada una de las variables o resultados que tengamos, va a haber un resultado de XY y dijimos que XY es la probabilidad, ¿no? Entonces, para cada uno de las variables aleatorias vamos a tener un valor de XY, ¿no? Por lo tanto, una probabilidad, ¿sale? Esa es la función de densidad de probabilidad. Entonces, para que sea una función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria, ya sea discreta o continua, se deben de cumplir estas condiciones. A ver, está ahí Jorge. Jorge, ¿cómo le harías esto? Jorge de Córdoba. Jorge Guerra. Que la probabilidad tiene que estar, bueno, el rango es de 0 a 1. Exacto, muy bien. Dice que la probabilidad y la función de densidad, que es esto de acá, ¿no? Por lo tanto, la función de densidad de probabilidad está construida a partir
de las probabilidades de cada una de las variables que les corresponde un valor xy. Entonces, dice que no puede estar o no puede ser mayor, perdón, no puede ser menor que 0 o tiene que ser mayor que 0, pero no Pero no puede mayor. ser mayor que 1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que moverse entre un rango entre 0 y 1. Hablo de la probabilidad, ¿no? Sí. Y por lo tanto, la función de densidad de probabilidad. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto al... Órale. No manches, sí. Esto también hay que cumplirse, esta parte de acá. ¿Esto qué quiere decir? Ya que estás, mi estimado Rodrigo. Esta parte de acá. ¿Me puede repetir la pregunta, profesor? No lo escuché bien. ¿Cómo se interpreta esta parte? Esa esta. Que la función, o sea, la función de densidad debe ser igual a 1. O sea, La suma. ¿No sería, profe? la sumatoria de la función xy es igual a 1. O Sí, sea, la sumatoria de todas las probabilidades te debe dar 1. exacto. La sumatoria de todos los valores de la función de densidad de probabilidad debe ser 1, ¿no? Entonces vamos a tener, esto quiere decir que vamos a tener eventos, ¿no? O diferentes variables. Era como el ejemplo que nos dio la clase pasada, ¿no? O sea, que al final todos tenían que sumar el porcentaje, debía dar 100 o 1, por así decirlo. Exacto. Justo ahí. Entonces vamos a suponer que tenemos, vamos a construir la función, ¿no? O la distribución de probabilidad de una variable. Tenemos estas diferentes x. Estas x vamos a obtener de ellas, supongamos, en un eje. Aquí vamos a tener probabilidad. Vamos a tener una probabilidad para cada una, ¿no? ¿Sale? Hasta 10. Entonces, la sumatoria de las probabilidades de todas estas, desde 1 hasta 10, las probabilidades, no hablo de la sumatoria de estas variables, sino de las probabilidades de esas variables, debe ser siempre igual a 1. Si son mayores o menores, algo está ocurriendo, ¿no? Está mal. ¿Sale? ¿Está mal o no necesariamente está mal? O sea, estaría mal, ¿no? Sí, sí estaría mal. Sí estaría mal. Nada más habría que ver qué está pasando, pero sí, de entrada estaría mal. Okay. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe, ninguno. ¿Sí va quedando claro? Sí. Ok. Sí, profe. ¿De qué estamos hablando, Omar? Ya que hablaste. Trujillo. O sea, ¿cuál es el tema que estamos tocando ahorita? Sí. O sea, sí, o sea, ahorita estamos continuando con la clase del martes. Hablamos básicamente de variables, ¿no? Que había dos tipos de variables. Dentro de la variable aleatoria había dos tipos, ¿no? Las discretas y las continuas. ¿Estamos de acuerdo? Y empezamos a plantear la idea de algo al final. Sin embargo, ahorita seguimos, obviamente, hablando de variables aleatorias, discretas o continuas, pero ya nos estamos enfocando a algo más, ¿no? ¿Qué es eso? Ajá. Porque si no se pierden. Pues bueno, o sea, sí he estado entendiendo que, bueno, que son que estamos hablando ahorita de las variables aleatorias y de las discretas y continuas, pero no estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, ¿hacia dónde nos dirigimos? O sea, ya avanzamos, ¿no? Haz de cuenta que es como un videojuego de los, pues de antes. Sí. ¿Has jugado Mario Bros? Sí, profe. Ok, ya estás en el nivel 1-1. Fue variable aleatoria, discreta y continua. Definimos cada uno. Ahorita pasamos al nivel 1-2, al subterráneo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es ese nivel subterráneo? O sea, avanzamos un poquito más, ¿no? Sí. Ahí está la clave en tu pantalla. Pues la de las funciones de densidad. Exactamente. Estamos hablando ahora de funciones de densidad. ¿Esas funciones de densidad se construyen con qué, Omar?
Con variables aleatorias. Ajá, exacto. Con variables aleatorias que pueden ser continuas o discretas. ¿Sale? Entonces, la clase pasada, bueno, y las clases anteriores definimos, si se acuerdan, qué es la probabilidad, definimos los axiomas de probabilidad, definimos periodos de retorno, ¿no? Ahorita vamos hablando de qué tipos de variables vamos a trabajar, que son las discretas y las continuas, cómo construir sus funciones de densidad de probabilidad. Vamos a ver también cómo construir las funciones acumuladas de probabilidad. ¿Todo esto para qué? Nos va a servir para hacer todavía cálculo de periodos de retorno todavía más precisos que como lo hicimos la vez pasada y ajustarlos a las diferentes funciones de probabilidad que tengamos, ¿no? Y que a su vez estas funciones de probabilidad nos van a permitir calcular los caudales de diseño que vamos a utilizar para cualquier obra hidráulica, ¿sale? En función de las ecuaciones que vamos a ver, que una de las ecuaciones es el método racional. El método racional es una fórmula que es muy sencilla. Es Q igual a 0.278 por C por I por A, ¿vale? La original es muy fácil de recordar, es CIA, como la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos. ¿De dónde sale este 0.278? Es una conversión que luego vamos a ver. Pero aquí la diferencia está en las unidades. Esto es adimensional. En este caso utiliza pulgadas sobre hora. Y esta de acá, acres. Y este es un factor de conversión para que podamos utilizar la I en milímetros sobre hora y el área en kilómetros cuadrados. Los acres son equivalentes a las hectáreas. No, es otra unidad de medida. Es la que usan en Estados Unidos, Bueno, yo sé, pero exacto, sí. Pero equivalente, sí equivalente en cuanto a concepto, pero no equivalente a cantidad. medición en la cantidad no, Ándale, no. ajá, pero ándale, sí, es como las hectáreas No hay en una metros. fórmula, o sea, otro factor en vez de 0.27 para meterlo ya, digamos, en nuestro sistema. No, es solo ese. Luego, si quieren, les hago les hago la demostración de dónde sale ese factor. Sí, sí, sí. Pero está bien lógico. No, pero Bueno, sí, por ejemplo, un problema al final siempre nos daría como en acres o lo tendríamos que convertir. exacto. Si ustedes quieren trabajar con esta, tendría que convertir todo a las unidades, ¿no? Okay. A acres. Y después lo convierten a metros cúbicos. Incluso de esta hay otra variante, donde podemos, aquí el resultado de esta sería metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Hay una variante que puede ser 2.78 CIA, donde podemos obtener esto en litros o podemos meter el área en metros cuadrados, etcétera, ¿no? Pero, ¿La I qué es? ahí voy. La C es un coeficiente de escurrimiento, que lo vamos a ver. La I es la intensidad, que son milímetros por hora. Es decir, ¿cuántos milímetros caen en una hora de agua? La intensidad, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de boxeo. Imagínate que estás peleando, ¿quién habló? ¿Habló Guerra o habló Emilio. Emilio? Sí. Imagínate, ¿te gusta el box, Emilio? Algo, solo las famosas. Ok, son las peleas famosas. ¿Quién es tu peleador favorito? No sé, Canelo. Bueno, estás peleando con el Canelo, ¿no? Sí. Y te empieza a tundir, ¿no? Y peleas con él 3 rounds. Si queremos sacar la intensidad de golpes que te dio el Canelo, y por intensidad no hablo de con la fuerza que te pegó, sino el número de veces que te conectó en el cuerpo, entonces es el mismo concepto, solamente que diferentes unidades. Serían número de veces de impacto o número de impactos entre el tiempo que en el box se mide en round, ¿no?
es lo mismo. ¿Cuántos milímetros cayeron en una hora? Y puede ser 100, 10, 20, 30, 200 milímetros, ¿no? En función de eso vamos a calcular nosotros el caudal de quién, de un área. ¿Vale? Se ve sencilla la fórmula y realmente lo es. La cuestión interesante está precisamente... Ahí entonces es intensidad. Intensidad, sí. Entonces, lo interesante está en obtener esta I. Ahí está la clave de todo. Podemos nosotros medir el área, podemos obtener coeficiente de escurrimiento, no pasa nada. Pero la I hay diferentes métodos y uno de los más utilizados y más precisos es con probabilidad. ¿Vale? Porque al final lo que vamos a hacer es obtener la precipitación de diseño. Esa intensidad va a ser la precipitación de diseño con la que vamos a diseñar nuestra obra hidráulica, cualquiera que sea, desde una presa hasta una alcantarilla, en función de una predicción que vamos a hacer nosotros con base a datos observados y medidos, ¿no? Y eso es lo que hacia allá nos dirigimos. Por eso le hacía esa pregunta a Trujillo. O sea, no es nada más por ver la probabilidad estadística porque viene en el programa, sino que esta probabilidad estadística nos va a servir para calcular esas intensidades, que el producto de esas intensidades y del uso de la probabilidad estadística son unas curvas que se llaman curvas I de F, otros lo ponen como I de T, y así hay variantes. Al final es lo mismo, es curvas intensidad, duración, periodo de retorno. Aquí sería curvas intensidad, duración, frecuencia. Diferentes autores le llaman, pero en esencia le llaman así, pero es lo mismo. Entonces, al final, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener unas curvas que tienen más o menos esta forma, donde acá vamos a tener tiempo y aquí vamos a tener intensidad. Y estas curvas de acá, cada una representa un periodo de retorno. Este es un periodo de retorno, puede ser de 5 años, 10 años, 20 años, ¿no? Órale. Es que tiene unos botones acá el joystick y los presiono sin querer. Profe, ¿qué significaba la D en IDF e IDT? Duración. Ah, duración. Gracias. La duración está aquí. Intensidad, duración, periodo de retorno, sí. La duración está aquí, en el tiempo. Aquí podemos tener 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 120. Podemos trabajar en la duración que nosotros definimos. Entonces, si ven, tenemos varias variables acá. Tenemos la variable intensidad, tenemos tiempo y tenemos diferentes periodos de retorno. Entonces, si queremos definir una lluvia que tuvo una duración de 30 minutos y quiero ver cuál va a ser su intensidad en términos probabilísticos, selecciono 30 minutos, busco el periodo de retorno de 5 años y donde se corte, pues es 100 milímetros, 110 milímetros sobre hora. Y esta va a ser mi precipitación de diseño y la voy a utilizar en esta fórmula. ¿Por qué Y dijo que en 30? ¿Qué? Perdón, es que no escuché por qué dijo que en 30. No, Una duración. sí, una duración. Tú la defines, ¿no? Todavía no vamos a entrar en esos detalles. Ahorita nada más para entender el concepto, ¿no? De 30 y ya sería 110 y esos 110 los utilizamos acá. Estamos diciendo que para calcular este caudal de diseño vamos a suponer una intensidad de 110 milímetros por hora que equivalen a una lluvia de 30 minutos para un periodo de retorno de 5 años. ¿Qué va a pasar si nos quedamos fijos en el tiempo y nos vamos moviendo en los periodos de retorno? La intensidad sube, ¿no? ¿Por qué sube la intensidad? Porque entre más grande sea el periodo de retorno, ¿Cómo? O sea, porque es que se trabó, profe, ya me hice bolas. No, ibas bien. Entre más grande sea el periodo de retorno, es mayor la intensidad porque son lluvias menos frecuentes, ¿no? Exactamente. Muy bien, ¿sí? ¿Y dónde está la probabilidad aquí metida? Pues está escondida en la T, ¿no?
sea, recuerden que la probabilidad es 1 sobre t. Entonces la probabilidad está aquí. Como bien dice Rodrigo, entre más grande sea el periodo de retorno, por lo tanto la P va a ser menor, es decir, va a haber menos probabilidad que ocurra. Por lo tanto, gano en confianza Oiga, en profe, mi diseño, ¿no? Ajá. es que a esas gráficas se les llaman, son las tormentas de diseño. Sí. Bueno, no, esta es intensidad y en concepto es la intensidad que nosotros calculamos acá es la precipitación de diseño o tormenta de diseño también. Ah, pues sí, no entiendo. Ujú. Porque lo estás definiendo todo, o sea, esto ya se ve bonito, ¿no? Pero esto de acá está construido en función de datos históricos, que no quiero entrar en detalles, pero vamos a ir para allá. Para eso vamos, ¿no? O sea, estamos aprendiendo todo esto de la función de densidad, todos estos conceptos para que en su momento hagamos todos en un Excel construir sus propias curvas. Les va a quedar ese Excel y en el caso de los que tienen por ahí proyectos finales sobre siembra de limón, pueden construir sus propias curvas de intensidad, duración, periodo de retorno para el lugar donde están estudiando, siempre que consigan datos de precipitación, ¿no? Y así les va a servir para cualquier proyecto. Y con esa intensidad ya pueden calcular un caudal de diseño, ¿no? Profe, Ujú. entonces estas se construyen con precipitación y con el periodo de retorno, ¿no? La gráfica esa que nos enseñó ahorita. Sí, Ok, sí, es que eso es lo que me faltaba para terminar lo del proyecto. Ya, gracias. sí. Y yo creo que si da tiempo en esta clase terminamos este tema y les dejo un video que tienen que ver donde explico cómo construir estas curvas. Y ya con esas curvas vamos a empezar ya a meternos al cálculo de de las caudales de diseño, ¿no? Con la ecuación racional, el método racional y y, y vamos a ver si no te puede usar un software que lo hace La otra automático. semana veríamos ejemplos aplicados, profesor. Sí, ahí voy para allá. De esto. Vamos a ver ejemplos explicados de esto, sí. Entonces, hasta aquí se me hizo importante hacer esta pausa para que vean hacia dónde vamos, pues. No lo estamos viendo de manera así aleatoria, ¿no? O random. No, vamos hacia un objetivo que es crear estas curvas. Que créanme, parece ahorita que no, pero después varios Exatex vienen y se acuerdan, oye, sí, sirvió, hice ya mi diseño de un fraccionamiento, yo calculé mi drenaje pluvial y oye, está padre, ¿no? Porque lo saben hacer, lo vimos y ya se ahorraron pagarle a alguien que haga el diseño, ¿no? Bueno, y como ven, no todo el mundo le gusta la probabilidad estadística. Bueno, entonces, dentro de la función de densidad de probabilidad, podemos también obtener medias. Podemos obtener varianzas y podemos tener un coeficiente de asimetría. ¿Por qué creen que es diferente? Escuché que se conectaron varios. ¿Ya se conectó Walter? No. Edson. Sí, profe. Edson. ¿Por qué crees que se calcula diferente aquí la media? ¿Ves? Obviamente tenemos dos tipos de cálculo de medias para lo que estamos hablando ahorita. La discreta y la continua. Sin embargo, es diferente, ¿no? El de la discreta a como estamos acostumbrados a calcular una media. ¿Por qué crees? Mm, Como dicen en el norte, tú aviéntate, hombre, tú lo que creas, aquí se vale equivocarse. Mójate. Por ejemplo, yo en la media de la discreta, yo veo que no lo divide Exacto, entre exacto. entre el número total de muestras, se puede decir, entre el Por n. ejemplo, si quisiéramos obtener la precipitación media, sería la sumatoria de todas las precipitaciones, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? A ver, no, me faltó, se va a quedar muy amontonado ahí.
sería 1 entre n, que sería la suma de todas las precipitaciones desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Y luego lo divido entre n. Pero si ven, esta media no es igual a esa media que está ahí. ¿Por qué? Ah, ya sé por qué, A creo. ver, a ver, a Se ver, a ver. supone que es una gráfica y f de x es la y, ¿no? Y x, y es el valor de x. Entonces va sumando las áreas dentro de la gráfica, ¿o no? Algo así. Ujú. ¿Sí? Sí, muy bien. Algo así, porque no estamos trabajando sobre valores puntuales, que sería este caso, ¿no? En este caso, estamos trabajando sobre valores que tenemos acá de P, ¿no? Y tenemos varios valores de P, ¿no? Y hacemos el promedio. Aquí estamos hablando de que tenemos, digamos, dos dimensiones. Tenemos XY y la función de XY. ¿Sale? Entonces vamos a hacer una media de estas dos. Que f de XY depende obviamente de XY. Entonces ya estamos hablando de la función de densidad de probabilidad. No estamos hablando solo de una variable. ¿Sí me explico? ¿Sí se entendió? Ese silencio me preocupa. A ver, ¿quién tiene dudas? Yo no lo entendí muy bien, profesor. Eso último, profesor, lo de la gráfica, lo de las dos dimensiones. Sí, por ejemplo, cuando hacemos el cálculo del promedio normal, solo tenemos valores de precipitación en un sentido, ¿no? Ujú. Tenemos precipitación y tenemos valores acá, aquí, acá, 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 acá. Y hacemos la fórmula que escribimos, ¿no? En este caso, digamos que estamos en dos dimensiones. Tenemos XY y la función de XY. ¿Sale? Esto, si lo ponemos de otra manera, vamos a tener PI o P y la función de P. Es decir, ya no solo tenemos a P acá, sino que ahora vamos a tener un valor acá que está en función de este valor de P, que en este caso es probabilidad. Esta probabilidad está en función de este valor de P. ¿Sale? Entonces, yo lo que quiero obtener es el promedio de esta FP, o de, bueno, de todo esto, pues, que está relacionado. Ya no está solita. Ya no está solita, pues. Está todo relacionado. Por eso digo que es una manera de verlo es que estuviera en dos dimensiones, pues. Sí, Estamos en otro universo. Sí, se le llama, no universo, en otra dimensión. No sé si vieron en sus clases de Mate 3 eigenvectors y eigenvalues. Era para descomponer una serie de datos en otras dimensiones. ¿No? Bueno, ojalá. Sí, Sí, dice, ¿quién dice sí? yo, Walter. ¿Sí lo viste? Pero me sentí como el Chihuahua que tiene como flashbacks de guerra. Ah, ok, sí. Ah, pues algo así. Algo así. Pero bueno, no vamos a ver aquí eso. Pero es igual que lo descomponías en otra dimensión dentro de los mismos datos, pues. Entonces, por eso tenemos, vean, esta función diferente, que es para discreto. Esto es para obtener la media de esta función de densidad de probabilidad para discreta, y esto es para continua. Ven, aquí, Walter, debes estar feliz porque por fin se te va a hacer tu sueño realidad. Decías, ¿para qué vi integrales si nunca los voy a aplicar en el campo? Pues sí, aquí las vas a aplicar, Walter. Precisamente aquí tienen aplicaciones, las integrales, y cuando veamos, estemos en la clase de obras hidráulicas, vamos a ver la aplicación también de derivadas. O sea, porque sí tienen una aplicación práctica. Entonces, para calcular la media sería esta función que es la sumatoria del producto de cada valor XY por su función. ¿Sale? Sería la media. Para discreta. Para continua sería
la integral dentro de menos infinito a más infinito de x. ¿Esto qué es, Walter? La derivada de x. Exacto, de x por la función de la derivada de Eso. x. Esto sería para discreto y continuo. La varianza sería la sumatoria igual del producto entre cada valor de xy menos su media elevado al cuadrado por f de xy. Aquí estamos obteniendo el error cuadrático. ¿Vale? Y para continuo sería la integral de menos infinito a más infinito de la derivada de xy menos la media elevada al cuadrado por la función de xy, de x. Y tenemos el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría es si pensamos... ¿A quién están regañando? A alguien no le toca comida hoy. Creo que es Emilio. No, yo lo estoy escuchando igual. Por ejemplo, imagínense que esta es una función, ¿sale? Sí. Y aquí lo parte la media, ¿no? Justo en el centro. Bueno, imagínense que este coeficiente de asimetría, si tenemos otra función que es así, nos va a decir qué tan asimétrica es con respecto a una referencia, que es la normal, ¿no? También puede ser muy chata. Puede estar ahí mismo en la media, pero ser así de chata, ¿no? Entonces nos dice qué tan asimétrica es con respecto a una distribución normal, vamos a decirlo así. Es lo que nos dice. Que es como una especie de sesgo, ¿no? Entonces, igual tenemos 1 sobre la varianza al cubo por la sumatoria de igual a 1 hasta n de la resta de xy menos la media elevada al cubo por f de xy y 1 sobre la varianza al cubo. Si ven, se parecen bastantes estas, ¿no? La integral de menos infinito a más infinito de x, la derivada de x menos la media elevada al cubo por la función derivada, ¿no? Sí va a poner feo, ¿no? Digo, ahorita yo creo que extrañamos las medias normales. Estaban más fáciles. Sin embargo, no se dejen asustar. Todavía no está complicado. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Dudas aquí? No. Bueno, ¿cuántos hay conectados? Vean, alguien me preguntaba la otra vez sobre por qué el cambio, digo, y quiero aprovechar a decirlo de una vez, me acordé, ¿por qué el cambio de las ponderaciones? ¿Se acuerdan que al principio habíamos dicho que íbamos a tomar en cuenta la asistencia, ¿no? Que iba a valer un 2% total cada una de las asistencias y se les iba a restar si habían faltas. Entonces, ese porcentaje lo repartimos entre el examen y entre el proyecto final. Igual el de tareas. ¿Por qué decidimos hacer esto con Pedro? Porque de por sí es una situación complicada el estar en confinamiento y al principio fue muy estresante y sigue siendo estresante para muchos de ustedes, en general, alumnos todos, adaptarse a esto. Entonces decidimos no dejar tareas, más bien todo enfocarlo a clases, dejar algunos problemas y esos porcentajes equilibrarlos, ¿no? En proyectos y exámenes. Igual las asistencias, ¿no? Sabemos que muchas veces tenemos fallas de conexión, que no sé, el sistema que tenemos contratado, Infinitum, como se llame, pues no hay, o se va la luz, o etcétera, etcétera. O lo clásico, ¿no? Lo que siempre ocurre, un ratón te muerde el cable de tu internet, Walter, y se va, ¿no? Guzmán, que nunca puede entrar. ¿O quién? El pobre Guzmán, que tiene internet del pueblo. Exacto, y nunca entra. Entonces, imagínense, si aparte le poníamos un valor como lo teníamos antes a las asistencias, pues creo que iba a jugar más en su contra, ¿no? Entonces decidimos equilibrarlo, de tal manera que quedaran 60 examen y 40 proyecto final. 60% y 40%. Entonces fue por eso que se cambió, ¿no? ¿Por qué no 70-30? Pues porque normalmente
creo que no les conviene que esté todo repartido al examen, ¿no? Entonces, por eso decidimos 60-40. ¿Y al ¿Vale? final cómo va a quedar? El final, ¿cómo va a quedar? Es sí como está, ¿no? Ahí no ¿Cómo se era? toman en cuenta asistencias, se toman en cuenta solamente el proyecto final y el examen. ¿Podemos dejarlo igual, 60-40? Pero como calificación final y los parciales. Está la ponderación, no la recuerdo ahorita. Si quieren lo vemos la siguiente clase, pero está por ahí en la presentación. Indudablemente también vamos a ver si ahí teníamos asistencias que no creo que... Porque Ujú. la ponderación, por ejemplo, de los parciales del proyecto es o sea, los adelantos, ¿no? Lo que vamos entregando conforme al parcial. Es lo que entra dentro de la calificación del parcial, ¿no? Sí, que Y es al final, eso vale el 40%. y al final el proyecto final tiene un valor igual que el examen. Ya completo. Ujú. Yo Ajá, ya recuerdo que completo. estaba 30-30-40, creo. 40 examen final, 30 parciales y 30 final. Es lo que recuerdo. Pero había que checarlo, ¿no? Por eso le decía a Emilio que probablemente quede igual. Entonces, siendo así, y no es regaño ni nada, solamente es que los que están acá y han sido constantes, pues qué bueno, es más bien por ustedes. Somos casi 40 en el grupo, ¿no? Y hemos tenido una media de conexión, de acuerdo a los reportes que nos manda Zoom, de más o menos entre 25, 28 en promedio, ¿no? Por clase. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que en la mitad casi no se está conectando, ¿no? Espero que sea por una cuestión de internet y que no sea nada más porque no quiere, pero la cuestión es que ya se me olvidó el punto cuál era, pero la cuestión es esa, ¿no? De que, Por eso repartieron los porcentajes de... sí, por eso repartimos los porcentajes, ¿no? Por eso repartimos los porcentajes, ¿no? Porque imagínense, iba a estar más complicado todavía, ¿sale? Entonces, De la dudas, dígame. final sí es 30-40-30, profe. Sí, así está, perfecto. 30-40-30, así va a ser. ¿Qué es lo que vale 40 del proyecto o el examen? El examen. Ujú. No, El los examen. parciales 40 y el final 30 y el proyecto 30. Ok. Muy bien, pues y también me acordé porque vi ahorita cuántos están conectados y ya bueno, les vuelvo a decir, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero la que le quería decir es que algunos me comentaron que querían dar de baja la materia. Yo digo que no, que todavía no la den de baja. Les propuse a un grupo, a un equipo con los que tuve asesorías hace 2 días, sobre a lo mejor hacer un bueno, no a lo mejor, ya vamos a hacer un tercer parcial para que se recuperen, ¿no? Un tercer parcial donde vendrá mucho de lo de probabilidad estadística y aparte un final. Entonces, este tercer parcial les puede ayudar a levantar su promedio y ¿A poco no... se puede dar de bajas materias, profe? ¿Eh? ¿A poco se puede dar de bajas materias? Pues No tenía ni idea. los que me comentaron dijeron que se querían dar de baja, pero ¿Un tercer parcial puede ser bueno o no sé si puede... se puede. Se puede dar de baja hasta el 6 de junio. Ahí está. Pero el semestre, ¿no? No, materias, ya se puede hacer. no te devuelven dinero, pues? Solo las de baja. No, sí te devuelven, pero no todo. Una parte. 500 pesos. El Bueno, vato. entonces, Nada le entonces, gusta, cabrón. va a haber un tercer No se parcial, den de ¿no? baja, ¿eh? Va a haber un tercer parcial entonces. Sí. No, yo Vamos. nada más pregunté, profe, porque la verdad, o sea, no sabía, no tenía idea. Yo pensé que ya no se podía hacer nada de eso. La otra es que para los proyectos, ¿cómo? O sea, va a haber una calificación final de proyecto, ¿no? Sí. O sea, no va, o sea, No, como no. se va haciendo y así. No, imagínate, ¿no? No, yo creo que si lo quieren así, lo podemos hacer así, pero No, porque en uno salimos bajos y así. exacto, entonces, Ya que quede bien hecho y pulido, pues ya puede tomar esa calificación. exacto, esa es la idea. Ah, ok. Por eso yo creo que no es momento para darla de baja, ¿no? No. Y si algunos dicen, no, pues lo voy a llevar en Guadalajara, uy, si aquí creen que cuesta en Guadalajara, pues, no, que les diga el buen Trujillo, ¿qué se dice allá? No, Trujillo. bueno, allá sí está un poco más pesado, profe. Entonces, vean, aquí tratamos de que se entienda y allá pues va al ritmo y no paran, ¿no? Hombre, Pero- señores, ¿qué? Exactamente, no para.
Exacto. Y es mi cuate, el Héctor Barrios, pero sí es más tajante. Entonces, bueno, ¿no hay dudas, preguntas? No. Bueno. Profe, una pregunta Sí. antes de... Entonces, ¿nosotros igual tendríamos un tercer parcial? Todos, sí, todos. Pero eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Pues, Muy bueno sería. ¿qué quieres? Bueno, ¿qué quieren, pues? Antes del 6 de junio, profe. Antes del 6 de junio. Pues sí, antes del 6 de junio. No, No, sí, de más bien, veras. la pregunta es cómo lo tiene usted planeado. Sí, que sea antes del final. Y que No, les... Y con la que ponderación. esa ponderación, por ejemplo, que valga como un parcial, solamente que no va a haber entrega de proyecto final. O sea, un examen, si lo reprobamos, nos va a bajar lo que ya tenemos, ¿se da cuenta? O sea, va a valer 100 si sacas... bueno, haga cada quien el ejercicio, ¿no? Ya dijimos O que sea, va si hay un 40, tercer 30, 30, ¿no? si hay tercer parcial, ¿ya no tendríamos proyecto? No, en ese tercer parcial solo se aplicaría examen, pues. ¿Por qué no lo ok. hacemos como una actividad o algo así donde se pueda recuperar a alguien, no sé, más que un examen? Hombre, ¿no quieres que te devuelva el 100% de la materia también? Todavía creen en Santa Claus. No, hombre, amigo, pero tente confianza. Si la idea es que le suba el promedio, pues, Ah, pues sí. ¿no? Haz el ejercicio. Imagínate que sacas, ponte más o menos, mídele, ponte que saques 70, 80. Ahora, esos 80 va a ser tu calificación del primer parcial. Eso lo vas a sumar, lo vas a promediar con los otros parciales y lo multiplicas por 0.4. Claro, y ahí tienes tu calificación de... Con la que vas a llegar al final. Vamos a suponer, a ver, Emilio, ya que estás, dime cuál es tu calificación del primer parcial 68, y la del segundo. 76. Ponle, ahí tendrías ¿Si saco qué, un 100? 72, ¿no? No, solo de esos dos. 72. Entonces, irías al final con el punto 4, que sería 28.8. ¿no? Ajá. Anótalo, 28.8. Entonces, ¿cuánto tienes ahorita en el parcial? ¿Cuánto dijiste? 68, ¿no? ¿O cuánto? ¿El parcial 1? 18, 7, 6. Más 7, 6. Ponle que te ilumina la Virgen y te da 100. Entre 3, tu promedio subiría a 81, ¿no? Ah, pero si me ilumina el diablo y saco 50. 81. Irías al final con 32. ¿Cuánto tenías antes? 28. Bueno, vamos a suponer que... Así, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Cómo? Así como. ¿De 50 quieres sacar en ese tercer parcial? Ajá. ¿Así? No manches. No, pues es que a veces pasa. Bueno, es el peor escenario, 50, ¿no? Sí, pues ya le di el mejor, ahora el peor. Entre 3 son 63. 25. ¿Cuánto tenías? 28. 25.2. En el peor de los 4 puntos y en el mejor subo 4. Pues yo creo que es un buen deal, ¿no? Es como cuando teníamos 3 parciales. Exacto. Sí. Antiguamente. No sé qué opinan los demás. O sea, si le conviene a todos, pues. Bueno, Pues, lo que la people diga, yo por mí sí. ¿Y los demás? Sí, igual, profe, está bien. Sí, profe, mejor. Igual. Sí, profe, igual. Va. Bueno, entonces le hacemos así. Va a ser antes del 6 de junio, antes de que acaben las clases, ¿no? Y antes, O sea, obviamente, sería como dentro de 10 o 15 días, ¿no? Algo así. Ándale. Y antes del final. ¿Por el 2? A lo mejor en una fecha, vamos a poner una fecha que no sea clase para que no perdamos clase, ¿no? Por ahí por el 2, 3. Antes de que los otros finales, ¿no? Sí, antes del final. Y como dice Sorcia, el 6 es para dar de baja, por si alguien quiere dar la de baja, que no lo recomiendo, pero lo pueden dar antes del 6. Sí, puede, ténganse fe.
Sí, yo digo que sí se puede, pero bueno, vamos a seguirle, pues. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vean, vamos a leerlo. Dice, un sistema de abastecimiento de agua potable fue diseñado tal que la probabilidad f de x y, es decir, esta de acá, Profe, solo antes, ¿cuándo sería ese examen? antes del 6, Antes del 6, ok. fue diseñado tal que la probabilidad f de x y de que la capacidad del sistema fuera excedida x y veces durante los 50 años de su vida útil de diseño está dada por la distribución de probabilidad discreta siguiente. Esto es 0. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? A ver. Dice, un sistema de abastecimiento de agua potable fue diseñado tal que la probabilidad Fxy, esta de acá, de que la capacidad del sistema fuera excedida XY veces durante los 50 años de su vida útil de diseño está dada por la distribución de probabilidad discreta siguiente. ¿Ok? Entonces, esta es una función de probabilidad. ¿Sale? Y esto, XY, es la variable discreta. ¿Vale? ¿Y qué nos dice XY? Bueno, ¿qué nos piden? ¿Cuál es la media del número de fallos esperados en 50 años? Y B, ¿cuál es la varianza y la simetría? Aquí es del número de fallos. Entonces, O sea, ahí para la media ocuparíamos la fórmula que nos enseñó hace ratito, ¿no? Exacto. Ándale. Entonces, vean. A ver, Rodrigo, queda claro esto, ¿no? Que es la función de densidad de probabilidad. Y al final es la probabilidad. Entonces, mi estimado Walter, ¿esto qué es? O sea, es que esa Fxy es la probabilidad que depende de la variable. Exacto, de la variable XY. De la variable XY, que ahí sería 0.13 depende de la variable 0. Exacto. Y ahorita Walter nos va a decir qué es XY. En el ejemplo, pues. Es las veces que es excedida la capacidad del sistema. Exacto. Exacto. Son las veces en que se excedía el sistema en 50 años. O sea, es decir, dice aquí, número de veces, número de fallos, vamos a ponerle así, ¿no? Número de fallos. Número de fallos. En 50 años. Entonces dice, va a haber 0 número de fallos. No es cierto. Tienes una probabilidad de 0.13 de que ocurran fallos. Entonces no puedes decir que nunca va a fallar. Bueno, que haya un fallo. Claro. La probabilidad es 0.27. Que haya 2 fallos. 0.28. Que haya 3. 0.18. Que haya 4. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la máxima probabilidad que tenemos? De que tengas dos, ¿no? 2 veces. O sea, 2 veces tenemos una probabilidad más alta, ¿no? De que falle. Obviamente no quiere decir que van a ser 2 fallos exactamente, ¿no? Porque si ven, pues está repartido entre 0, 1, 2, 3, ¿no? Los mayores. ¿Vale? Entonces, ¿alguien puede sumar esto? Bueno, si quieren lo sumamos rápidamente y debe dar 1. Sí, ya lo hice, da 1. Exacto, da 1. Entonces, de aquí podemos obtener la probabilidad, la función de probabilidad acumulada, pero esa es otra cuestión. ¿Cómo? Okay. Sumando 1 por 1. La suma de todos estos debe dar 1. Sí. Okay. Vean, y este es interesante, que fallen 6.02. Que sean mayores que 6, 0. Pero o sea, nunca va a ser 0, ¿no? ¿Cómo? O sea, la probabilidad de que no falle nunca va a ser 0. Siempre va a ser .00001 o algo. No. La probabilidad de que nunca falle es 0.13. 0 es esta. La probabilidad ahí es que falle más de 6 veces, ¿no? Exacto. Es la probabilidad de que falle más de 6 veces es 0. Ah, sí es 0. Ok. Que falle más de 6 veces. ¿Vale? Entonces, nos piden la media del número de fallos. Mira, y la media sí nos puede arrojar una idea más clara, ¿no? Es decir, en media espero que voy a tener tantos fallos, ¿no?
en función de las probabilidades que tengo. Es decir, vamos a hacer una media con las probabilidades, no solo una media de los fallos. Si hacemos una media de los fallos, ¿cuál sería ahí? Por ejemplo, alguien lo puede hacer, por favor, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 7, ¿no? Da 3, profe. Da 3. Y no estamos Sí, da 3. considerando el que ocurra más de 6 veces. Entonces, si lo divides entre 8, te daría menos, ¿no? Sí. Te da 2.62. Uh-huh. Sin embargo, estás hablando de que es una variable ahí continua y estamos trabajando con discretas. Sí. ¿Vale? Entonces, además no estás tomando en cuenta la probabilidad, la ponderación de cada una. Entonces, vamos a resolver. La fórmula es mu de x. A ver, lo voy a hacer más arriba para que nos dé chance de hacer lo demás. Sería mu de x es igual. Estoy copiando la fórmula, ¿no? Igual a 1 hasta n, ¿no? Sí. ¿De quién? De xy f de xy. ¿Vale? Esto ya sustituyendo valores quedaría como xy es 0. Y tu f de xy sería 0.13, ¿no? Ándale, 0.13. ¿Qué estás sacando ahí? La media. La media. 1 por 0.27 más 2 por 0.28. Profe, en ese caso ya no se consideran las que son mayores a 6, ¿verdad? Porque tienen 0 de probabilidad. No, ya no lo consideras. Porque Pero de va a todos ser. modos igual, ¿no? Porque es una suma, no vamos a dividir nada. O sea, si lo consideramos, sería 0. Sí. Pero digamos, por cuestión de definición, no tendría que ir. O bueno, tal vez sí, pero de entrada te está diciendo que es 0, entonces ya no la incluyes. Pero como dices, no afecta en nada, ¿no? Sería 3 por 0.18. De todos modos, la n dijo que iban a ser 7, ¿no? No, aquí la n son los pares estos, pero como no vas a dividir nada, esa es hasta n. Ah, ok. ¿Y cómo Sería, daría si la probabilidad de que hubiera más de 6 fallos, o sea, fuera baja, pero no sé, un punto 0001? lo agregas. ¿Y qué dato se pondría? O sea, para multiplicar, sería 7, o sea, 7 por punto 0001. 7. Sí, 7. Y ya sabes que, o sea, agrupas ahí que conceptualmente más de 7 son. De 7 a n. De 7, 8, 9, 10. Y ahí englobas todos, pues. Porque si lo haces por, a lo mejor, pones 7, 8, 9, 10, son valores pequeñitos, ¿no? 0.01, 0.001, 0.00. Entonces pones un valor de 7 con la suma de todos los que te dan valores arriba de 1, ¿no? Entonces sería 5, 0.03, y acá sería 6 por 0.02, ¿no? Y si quieren ponemos el otro, pero no afecta, ¿no? 7 por 0. Entonces, ¿alguien ya lo hizo, por favor? ¿Cuánto es? Da 2, profe. Ahí está, 2. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Ah, bueno.
Sería 2 fallos. Dos fallos en 50 años, ¿no? Exacto. 2 fallos de media en 50 años. ¿Vale? ¿Sí estamos? Sí. Sí, profe. ¿Dudas? No, ninguno. ¿Qué significa fallos de media? Fallos de media. O sea, 2 O fallos como- de o media De la promedio. media. Media de los fallos, ¿no? Si quieres verlo así. O sea, O más o 2 menos fallos en promedio en 50 años. 2 fallos. O sea, como que lo más probable es que sea 2 fallos. Exacto. Cuando menos, la media te indica que van a ser 2 fallos. Entonces, se estima que lo más probable es que sean 2. ¿Cómo Profe. también lo podríamos obtener? Vean, ¿cuál es la acumulada acá? Si suman estos 3, aquí sería 53, ¿no? Sí. Serían 66% de probabilidad ya aquí. Entonces estamos diciendo que es muy probable que ocurra cuando menos 2. Digo, cuando más 2. Si suman estos de acá, van a tener 34%. Entonces, lo más probable de fallos va a estar acá. Y la media indica que va a ser esto. Entonces hay que prepararse para el peor escenario, ¿no? Serían 2. Serían 2 fallos. Bueno, para el escenario más probable, que serían 2. El escenario más crítico serían 6. ¿Sí estamos? Pero si lo preparas para 6 sería sobrediseñar, ¿no? Porque tu media dice que es para 2. Exacto. Sí, ahí ya entra la cuestión de la relación de económica técnica, ¿no? La cuestión de... No, tiene otro nombre. Híjole, se me fue la curva esa, se llama beneficio-costo. Costo-beneficio. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Bueno. A ver. Lo que había leído es que muchas veces conviene, o sea, si vas a hacer un canal o algún drenaje pluvial y usas un periodo de retorno de 50 años, te sale más barato pagar los desastres de una inundación cada 50 años a pagar la construcción de algo así de seguro, ¿no? No sé, ahí ¿dónde lo leíste? Yo difiero un poquito. No, o sea, más bien que muchas veces tiene que ver lo económico para definir qué periodo de retorno vas a usar. Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso de pagar cuando... No, pues, pero supongo yo que si vas a usar periodos de retorno de 10 años, en algún momento eso va a excederse, ¿no? O puede llegar a fallar. Exacto, y ahí donde leíste que es mejor pagar los daños a... Eso me lo saqué yo, pero sí leí, lo que sí leí es que se define por muchas veces por la actividad económica y a veces se define por la seguridad que tiene que brindar. Sí, claro, pero sí. Y digo, si hablamos de daños, podemos hablar diferentes tipos, ¿no? Económicos, materiales, y humanos, ¿no? Entonces, Exacto, los humanos, pues no. Pérdidas humanas, pues se hacen súper seguros. Sí, no es que dices, ya falló, se murieron 10,000 humanos. No, pues como el Groot, velos a sembrar allá, ya, reponlos. No, pues no. Entonces no tiene, o no hay refacción, no hay precio, pues por eso es que difiere un poquito, mi estimado. Profe, yo tengo una duda. La probabilidad media, ¿podemos tomarla como el valor que va seguido de esa XY? O sea, por ejemplo, en ese caso 0.28. Ajá, pero la media de la probabilidad. O sea, ahorita sacamos, pero el de número de veces, ¿no? Entonces, ¿podemos asumir que ese 0.28 es como la probabilidad media? No, la probabilidad media sería, ¿cuál crees? Tendríamos que usar la otra fórmula, ¿no? No La de sumar necesariamente. todas, ¿no? La probabilidad media sería sumar esto y dividirlo entre el número de fallos. Te daría 50, ¿no?
Y eso estaría entre 1 y 2 años, ¿no, profe? Exacto. Ok. Está, por eso, fíjense, por eso este cambio ya no funciona pensarlo igual como si fuera solo una variable, ¿no? Aquí ya tienes esta variable con su respectiva probabilidad. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que en media van a ocurrir 2 fallas, en media, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentran acumuladas o cuál es la mayor probabilidad? ¿En dónde está el rango de mayor probabilidad o el mayor riesgo? Está, como decía Osejo, entre 0 y 2. ¿Por qué? Porque tienes el 66% de riesgo aquí, entre estas dos. 3, perdón. O sea, más bien de riesgo serían estas dos, porque esta pues es que no pase, ¿no? Pero aquí sería que sí pase, o sea, que hay una falla y que haya 2 fallas. Entonces aquí tienes más del 50%, entonces va a andar por acá tu probabilidad máxima. A que se Ok. ocurre 3, 4, 5 y menos 6. 68 sería, ¿no, profe? No 66. A ver. Ah, sí, 68. No, con más razón. Sí, es cierto, gracias. Rodri, 68. Bueno. Es cierto. ¿Sale? Va, gracias, profe. Va, pues. Entonces, ¿dudas? ¿No? No. ¿Podemos No, profe. pasar al otro? Bueno, entonces, ¿ahora qué nos piden? Nos piden la varianza, ¿no? La varianza, ¿qué nos decía la varianza? Es el grado de variabilidad de los datos, ¿no? Entonces, la varianza se sigue interpretando igual, pero se calcula diferente, ¿no? Sería la sumatoria de i igual con 1 hasta n, donde n es el último valor de acá, ¿no? Que en este caso sería este valor, ¿no? El 6. Ajá, y en realidad son 7, ¿no? Porque contamos el 0, ¿no? Entonces sería xi menos la media de x al cuadrado por f de xi, ¿no? Es igual. ¿Cómo le hacemos? Es formulazo, ¿no? Sería xi, ¿quién es? 0, ¿no? 0 menos 2 al cuadrado Menos la por su media. probabilidad, ¿no? Exacto. 2 al cuadrado por la probabilidad que tiene 0, ¿no? Que es 0.13. Más 1 menos 1, porque es el que sigue. Sí, al cuadrado. La media 2 al cuadrado por la probabilidad. 0.27. Y así nos seguimos. Bueno, ¿lo hacemos o lo hacen ustedes? A ver, lo terminamos. Es que sería, ¿qué? 2 menos 2 elevado a 2, 0.28, ¿no? Sí. Más, ahora sería 3 menos 2, 2 al cuadrado, 0, 18, ¿no? Más 4 menos 2. 2 al cuadrado por 0.09. Ajá. Más 5. 5 menos 2 al cuadrado por 0.03. Creo que da 1.92, profe. Sí, me da lo mismo. Perfecto, entonces Sí, da 1.92. 1.92. ¿Sale? Fallos. Ahí la fórmula, después es la media menos qué. ¿Cómo? Es xi menos la media al cuadrado. Ah, aquí sí. Ah, menos media. ¿Qué quiere decir esto? Norato. Anda por ahí el buen Norato. Sí, aquí estoy. ¿Qué quiere decir? 1.92.
Aquí tendría que ser técnicamente al cuadrado, pero lo vamos a quitar. ¿Qué quiere decir Norton? Acuérdate que la varianza nos dice que es la variabilidad, ¿no? Sí. Pues es lo que puede variar durante esos 50 años. Que se va a alejar 0.8 de la media. ¿Qué pasa si le sacan raíz cuadrada a eso? Esa es la desviación estándar, ¿no? Pero esta es la varianza. Lo expliqué en la clase pasada, que era un área, ¿no? La variabilidad que hay entre los fallos. Exactamente. Entonces, aquí nos está diciendo que la variabilidad que hay entre los fallos, en este caso, donde se concentra la mayor variabilidad, está cerca del 2. ¿Vean? Está por acá. Por ahí se han movido la varianza de todos estos. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos mucha dispersión de los datos. Si tuviéramos dispersión de los datos, tendríamos fallos de 10, 15, 20, 25, 30. Entonces, seguramente tendríamos una varianza muy grande, quizás alrededor de los 15, 16 fallos. En este caso es 1.92. O sea, es una varianza relativamente pequeña para el número de datos que tenemos, que son 7, y que está muy cerca de la media, ¿no? ¿Cuándo consideras que está muy desorbitada la varianza, profesor? Cuando es muy grande. Ahí sí es directamente proporcional. Ah, ok, ya. Okay. O sea, por ejemplo, aquí que tenemos dos que tuviéramos una varianza de 4 o 5 está mal. Quiere decir que están muy dispersos tus datos. Entonces, para que suceda eso, que tengamos una varianza, ponle, lo voy a aumentar un poco más de lo que dijiste. Ponle en lugar de, dijiste 4, ponle que fueran 10. Vamos a pensar, ¿qué pasaría si tuviéramos esa varianza? O sea, si nosotros quisiéramos adecuar los datos para tener esa varianza, ¿qué tendríamos que hacer con el mismo procedimiento que hicimos? Reducir la frecuencia de la XY para que se acercara más la varianza. No, estoy mal, ¿no? No, podría ser, pero ahí lo más que vas a llegar a tener es 6 tal vez. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer para aumentar la varianza? Ponte que quisiéramos adecuar todos los datos de X, Y, F, Y para tener una varianza de 10. Sería aumentar las X, Y, ¿no? Tal vez que se puede, ¿no? ¿Cómo? Aumentar la cantidad de fallos que podríamos tener, ¿no? Aumentar la cantidad de fallos y por lo tanto a todo lo que le aumentemos, las FXY, darle una probabilidad, ¿no? Una probabilidad también. Redistribuir las probabilidades en todos esos 4 datos que voy a tener y seguramente voy a lograr aumentar la varianza. Esa varianza me indica que, o sea, lo más que puede llegar a variar es de que haya un fallo o que haya 3 fallos, ¿no? No. Puede variar respecto a la dispersión de tus datos. Dicen que la dispersión entre los datos es pequeña. Varía 1.92 fallos. Es decir, tienes un área pequeñita de los datos, si los graficas. Es lo que está diciendo, ¿no? Que son proporcionales una a la otra, la media con la varianza, ¿no? En este caso sí. Por eso les decía que si eso le sacan raíz cuadrada a 1.92, ¿qué valor les da? Segundo. 1.30 y tantos, por favor. Entonces, los datos en general están alejados un fallo, 1.33 fallos, de la media que es 2. Acuérdense que la desviación estándar es una medida lineal, es solo sobre un eje. Y la varianza es el área que envuelve a los datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene sentido que tienen un área donde agrupamos todos los datos de 1.92 fallos al cuadrado. Es decir, si es una caja, tenemos 1 punto y algo de un lado y 1 punto tantos del otro. Pues. Es decir, tenemos una probabilidad más o menos de que ocurra, de acuerdo a la variabilidad, que ocurra otra vez 2 fallos, casi. O sea, todo va cuadrando a que la media y la probabilidad de que ocurran fallos sea un número de 2, pues.
¿Sí me están a entender o no? Ok. Entonces, vean, ya acabó el tiempo. Entonces, les queda de tarea hacer el coeficiente de asimetría, que es, ahí sí tienen que dividir. Y les doy, bueno, lo hago yo y les doy el resultado en la próxima clase. ¿Vale? ¿Esta presentación ya está en Blackboard? No, apenas la estoy grabando, subo el video. Pero pues vayan tomando notas, ¿no? Mientras vamos viendo la clase. ¿Quieren ver la fórmula? Diapositiva donde están las fórmulas la puedo poner. Gracias, profe. La simetría es la GX, ¿no? Sí. Qué divertido. Bueno, a ver, y vamos, ya que estamos y que también nos apremia el tiempo, ya copiaron, ¿verdad? Bueno, de todos modos le pueden tomar una captura de pantalla y ya lo tienen, ¿no? Vean, también les queda esto de tarea. Es la función de densidad de, no, perdón, este es ahora de una variable continua. La función de densidad de probabilidad FT, ahora tenemos algo muy interesante, ya no los fallos que eran interesantes, sino que ahora tenemos la función del tiempo entre tormentas durante el verano en Puebla. Es decir, ¿cuánto tiempo transcurre entre una tormenta a otra tormenta? Nosotros, al crear esa función exponencial, definimos a partir de qué valor consideramos como tormenta a una lluvia. Entonces definimos que arriba, de acuerdo a las condiciones que están en Puebla, arriba de 20 milímetros ya se considera tormenta. Entonces sacamos de todos los datos históricos de precipitación en Puebla, todos esos valores, de todos los días con los valores que tuvieran tormenta, precipitación arriba de 20, graficamos y tuvimos una función, que es esa función exponencial, que es 0.014 e a la menos 0.014 t. T es el intervalo de tiempo entre tormentas. Y e, ¿se acuerdan? Es el número de Euler, ¿no? Entonces, nos piden en función de eso calcular la media, las desviaciones, la varianza y el sesgo. O la simetría. Entonces, ¿cómo se calcula? Con esto de acá. Háganlo y les doy la respuesta paso por paso en la siguiente clase. ¿Sale? De todos modos les voy a preguntar, ¿Puedes ponerle la siguiente diapositiva? Ahí. Gracias.